Hola, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra primera clase virtual. El tema que nos quedó pendiente fue razones trigonométricas. Las razones trigonométricas aplican únicamente a triángulos que sean rectángulos, al igual que el teorema de Pitágoras. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo que va a tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Recordando ustedes que el teorema de Pitágoras relacionábamos los tres lados del triángulo. Si conocemos dos, podemos conocer un tercero. Ahora, con las razones trigonométricas, aparte de esos lados, también vamos a involucrar los ángulos internos de ese triángulo. Bien, para lo cual vamos a identificar un ángulo. Y con respecto a ese ángulo vamos a identificar los lados, ya sean el cateto opuesto o el cateto adyacente. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? El opuesto va a ser el que se encuentra frente a. Este va a ser cateto opuesto. Y el lado que se encuentra junto al ángulo se va a llamar cateto adyacente. Una vez identificados cateto opuesto y cateto adyacente, ya podemos generar lo que son las razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas razones trigonométricas? Existen tres básicas y tres recíprocas. Las básicas van a ser seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Un pequeño truco para que se aprendan esas tres razones trigonométricas. Imaginen que un niño va a la tienda y quiere comprarse el refresco más conocido del mundo, ¿verdad? Entonces ese niño tiene hipo, entonces llega a la tienda, le pide a la señora para la función seno: señora, requiero una hip, le dio hipo. Hip, le volvió a dar hipo. Y la señora le dice: pues no te entendí, ¿qué me quisiste pedir? Y dice: lo que quiero es una K. Y así tendremos las tres razones trigonométricas, donde el seno va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esa será la parte introductoria para identificar nuestras razones trigonométricas. Vamos a hacer un ejemplo de cada una de ellas, esperando que pues les quede claro y puedan realizar sus ejercicios. Primer caso, tendremos un triángulo rectángulo con 50 de lado y un ángulo de 40 grados. El primer paso va a ser identificar cuál de las tres razones trigonométricas vamos a utilizar. Con respecto a este ángulo, si identificamos el 50 es cateto opuesto y la x va a ser hipotenusa, entonces tenemos que identificar cuál de las tres razones trigonométricas me relaciona cateto opuesto, hipotenusa y el ángulo. Si lo verificamos, tanto el coseno como la tangente requieren cateto adyacente. En este caso ni lo tengo ni lo quiero conocer, por lo tanto voy a utilizar la razón seno. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo primero entonces es determinar qué razón voy a utilizar. En este caso es seno. Siguiente paso va a ser sustituir los datos que tenemos del triángulo. En este caso conocemos el ángulo, que es de 40 grados. Entonces, seno de 40 grados va a ser igual a cateto opuesto, la cantidad que se encuentra frente al ángulo, y la hipotenusa en este caso es la incógnita, el valor que yo quiero encontrar. Lo único que tengo que hacer, entonces ya generamos una ecuación de primer grado, la cual tengo que despejar. Para poder despejar esta ecuación, tengo que identificar cuál es la incógnita, en este caso es x. Recordando que para poder despejar una incógnita tiene que estar en el numerador. En este caso la incógnita está en el denominador. Si está dividiendo, lo contrario de dividir va a ser multiplicar. Por lo tanto, x va a ser x por seno de 40 grados va a ser igual a 50. Ahora que la incógnita ya se encuentra en el numerador, ya la puedo despejar. Si el seno de 40 grados está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces x va a ser igual a 50 entre seno de 40 grados.
¿Cómo obtenemos el seno de 40 grados? Esto lo vamos a hacer en su calculadora científica, con la función seno. Entonces, si incluimos en la calculadora seno de 40 grados, nos va a dar como resultado 0.6427. Se recomienda utilizar mínimo 4 decimales en las funciones, en las razones trigonométricas, para que el resultado sea pues un poco más acertado. Y por último, ya solamente dividimos 50 entre 0.6427 y el resultado va a ser 77.79. Y ya encontramos el valor de nuestra incógnita. Y ese será el primer ejemplo utilizando la razón seno. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, vamos a generar un triángulo donde conocemos la hipotenusa, que es de 20, conocemos el ángulo, que es de 30 grados, y lo que queremos conocer es este lado. Este sería nuestro ángulo recto. Bien, entonces tenemos que identificar cuál de las tres razones vamos a utilizar. Tenemos seno, coseno y tangente. Tenemos, con respecto a este ángulo, este cateto es, como está junto a, se llama cateto adyacente, y el 20 va a ser la hipotenusa. Entonces tenemos que encontrar una razón que sea el ángulo, cateto adyacente e hipotenusa. Tenemos coseno, ángulo, cateto adyacente, hipotenusa. En este caso vamos a utilizar la razón coseno. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Sustituyo una vez más los valores conocidos. Coseno de 30 grados va a ser igual a cateto adyacente. En este caso es el valor desconocido y la hipotenusa es 20. Igual obtenemos una ecuación de primer grado con una incógnita. La incógnita es x, que en este caso es el cateto adyacente. La tengo que despejar. Esta variable ya se encuentra, incógnita ya se encuentra en el numerador, la tengo que pasar, ya la puedo despejar. Lo que me está estorbando es el 20. El 20 está dividiendo, su operación contraria o inversa va a ser multiplicando. Por lo tanto, x va a ser igual a coseno de 30 grados por 20. Coseno de 30 grados, si lo realizamos en sus calculadoras, va a ser igual a 0.8660. Y ya por último solamente lo tengo que multiplicar por 20. Al multiplicar 0.8660 por 20, el resultado va a ser igual a 17.32. Y este es el valor del cateto adyacente. Este sería un segundo ejemplo utilizando coseno. Vamos a hacer los dos ejemplos para que quede lo más claro posible. Y cualquier duda, pues en sus comentarios lo podemos ir verificando. Bien, ahora tendríamos un triángulo del cual vamos a conocer los siguientes datos. Conocemos los dos catetos de este ángulo. En este caso, conocemos el ángulo, cateto opuesto, cateto adyacente. Si se dan cuenta, aquí no tengo como incógnita la hipotenusa y tampoco tengo el valor. Entonces la única razón de las tres que me relaciona ambos catetos va a ser la tangente. Vamos a sustituir la tangente. Entonces tangente de teta va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyo los valores conocidos. En este caso el ángulo no lo conozco. Si se dan cuenta ustedes, lo que yo quiero encontrar va a ser ese ángulo. Cateto opuesto serían 15 y el adyacente serían 20. Regreso a una ecuación de primer grado con una incógnita. En este caso la incógnita es el ángulo. Los catetos ya los conozco, pero esos me sirven para encontrar el valor de ese ángulo. Si realizo la operación de 15 entre 20, esto va a ser igual a 0.15
75. Estarán ustedes de acuerdo conmigo que esto que tengo aquí todavía no es el ángulo. Para que tenga el valor del ángulo, el ángulo debe estar solito, despejado. Si se dan cuenta, lo que me está estorbando es la tangente. ¿Y cómo lo voy a despejar? Al igual que las operaciones matemáticas como la suma, la operación inversa es la resta, la multiplicación, la división, las razones trigonométricas también tienen operaciones que son inversas. En este caso, de la función de la razón seno, su operación inversa es la cosecante, del coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. Los nombres que les acabo de mencionar son los nombres propios, sin embargo, no los vamos a encontrar así en la calculadora. Si yo quiero despejar a seno, su operación inversa para la calculadora va a ser seno a la menos 1. Para el coseno va a ser coseno a la menos 1 y para la tangente, tangente a la menos 1. ¿Cómo la van a poder aplicar en su calculadora? Con la función shift. Shift, seno, y se los va a activar seno a la menos 1. Shift, coseno, coseno a la menos 1, y así lo mismo con tangente. Entonces, para poder despejar a teta, lo único que me queda es la operación inversa de la tangente, que va a ser la cotangente o tangente a la menos 1 de 0.75. Segunda función de la calculadora, tangente de 0.75 va a ser igual a 36.86. Y como en este caso no son lados y no son ángulos, los ángulos los estamos expresando en grados. Y esa será nuestra respuesta. Es decir, que este triángulo rectángulo está generado por dos catetos de 20 y 15 y el ángulo que forman entre sí es de 36.86 grados. Y eso sería con respecto a el despeje de uno de los ángulos. Sería todo. Cualquier duda espero sus comentarios y espero puedan realizar sus actividades. Muchas gracias.